Bueno, no es día de abogados con Villarejo, pero es un día que vamos a hablar una noche que vamos a hablar con abogados. Es un abogado de la matrícula, tiene recorrido en la política, es un político importante en Santo Tomé, es concejal en Santo Tomé. Ya tiene ciertas complicaciones en su vida cotidiana. Le sumó una extra, que fue candidato primero a ocupar la presidencia del PJ en la capital, ganó ampliamente su lista. Está con nosotros Juan Manuel Pucineri. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos del horizonte que tienen esta lista para los próximos meses? No quiero arrancar preguntándote, el PJ vuelve a ser pejotismo y no kirchnerista, si querés después la contestás, porque me interesa saber concretamente en la ciudad de Santa Fe cuál es el norte. Mirá, en primer lugar señalar que la composición de lo que fue la lista nuestra y lo que ahora va a ser el Consejo Ejecutivo Departamental tiene que ver un poco con lo que vos no me querías empezar preguntando, con qué es la representación de diversos sectores del peronismo, con agrupaciones políticas, con organizaciones gremiales, que en un punto entendieron que frente a lo que viene sucediendo, sobre todo con las políticas que se están implementando desde el orden nacional, hay que contraponer un peronismo que encuentre puntos comunes, que le hable a la sociedad, que deje de lado las diferencias, que existen y que está bien que existan, digamos, pero sí identificar cuáles son los objetivos comunes que tiene de cara a los procesos que se vienen el año que viene, con elecciones en muchos distritos del departamento de la capital, en algunos de ellos para intendente, como el caso de Rincón y de Recreo, y en otros para la elección de concejal. Es decir, buscar cuáles son las coincidencias más que hacer hincapié en las diferencias. Y ese es un poco el tránsito que nos proponemos hacer a partir de este momento y hacia el futuro. Entonces volvemos a lo primero. ¿Cómo quedan? ¿Quedan esquirlas en esto de...? Bueno, en un momento había que apoyar, estamos viendo imágenes justamente de la presencia de Perotti, Scioli, Gioja, en el acto de esta tarde donde asumiste también vos, Pucineri. ¿Se hablan estos términos puertas dentro del partido? Mire que durante 12 años hubo algunas posiciones flemáticas, algún tibio, y ahora necesitamos ser más contundentes, o crees que se está viviendo una etapa de vuelta de página? Me parece que hay claramente una vuelta de página porque la realidad impone la vuelta de página, digamos. Yo lo escuchaba esta tarde al presidente del partido, a Ricardo Olivera, que decías cosas con las cuales uno no puede menos que coincidir. Si entre los distintos matices nosotros sabemos que el peronismo es rol del Estado en la economía, si el peronismo es fomentar el consumo interno, si el peronismo es representar a los trabajadores y a los sectores más humildes, si el peronismo es defender los derechos que se fueron conquistando en los últimos años, ¿quién queda fuera de eso en el peronismo? ¿Qué nombre de qué agrupación puede quedar afuera de estos conceptos? Me parece que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que discutir. Y eso requiere, lógicamente, una tarea en la cual la formación política, no solo de los dirigentes, sino también de los cuadros intermedios, de los jóvenes, de los militantes de base, es fundamental, porque si no parece ser que uno discute por tener la camiseta blanca o negra, pero lo que hay que discutir en el fondo son políticas, y ese es el desafío que tenemos. Y para discutir política tenemos que saber de dónde venimos, cuál es nuestra historia, nuestra doctrina y qué proponemos hacia adelante, digamos. Hoy tenemos un gobierno que maneja dos almanaques claramente. El almanaque del primer semestre nos liquidó. Y el almanaque del segundo semestre ahora parece que no llega. Entonces, hay cosas que están pasando y que son muy serias. Se vuelve a hablar lamentablemente en la actualidad de laderas sociales, de roperos comunitarios. Pronto también se va a plantear el trueque que supimos ver a fines de la década del 90. Esto está pasando hoy en la Argentina
y en la provincia y en la ciudad de Santa Fe particularmente, en los barrios, esto se siente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre agrupaciones políticas que puede estar por encima de esto? De decir, nosotros no queremos este modelo, nosotros peleamos por un modelo diferente. Después discutimos todo, digamos, nosotros no pretendemos hacer negacionismo ni nos negamos a las autocríticas, pero también sabemos que hoy, digamos, no podemos a 6 meses de este gobierno y con las cosas que están pasando, seguir discutiendo permanentemente el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, digamos. Igualmente, Juan Manuel, yo no estoy dentro del peronismo, no participo de la vida del partido, pero como observador de la realidad, identifico que en la capital el año pasado, no hace mucho tiempo, hace poco, gran sector del peronismo jugó para el PRO, por ejemplo. Un sector grueso del peronismo jugó para el PRO. Me parece que si no la hubo, la va a haber una autocrítica puertas adentro de qué pasó en ese momento y por qué se llegó a ese extremo. Hoy el justicialismo tiene en su interbloque, que no existe como tal, es una denominación, digamos, puesta por la situación de la coyuntura, mayoría en el Consejo Municipal de Santa Fe, y ha trabajado 2 o 3 puntos que mencionábamos al principio, muy buenos y que han frenado decisiones importantísimas, incluso abusivas, de la gestión de José Corral. Pero el año pasado fueron separados y permitió que la gestión actual gane, o a nivel provincial pasó algo parecido. Digamos, bueno, la vuelta de página me imagino que debe incluir una autocrítica grande hacia adentro de todo esto que pasó. Está bien, pero digamos, a ver, en primer lugar, siempre en política hay una tentación de identificar quién hizo tal cosa en determinado momento, digamos. Y si uno se pone a buscar, siempre va a encontrar que algún grupo hizo una determinada o tomó una determinada actitud. Vos mencionás el caso de la ciudad de Santa Fe, pero en su momento también hubo otras expresiones del peronismo que participaron por afuera del peronismo. Entonces digo, la autocrítica es un proceso de darnos cuenta colectivamente cuáles son las cosas que no tenemos que volver a hacer para ganar. Pero lo que no podemos hacer, y de esto estoy convencido, es a cada paso empezar a buscar traidores o a buscar, digamos, mariscales de la derrota, porque lo más importante en política es identificar los objetivos comunes. Si uno no identifica el objetivo común, se la pasa discutiendo de otras cosas. Yo siempre menciono una anécdota de Perón en esto. A Perón venía un grupo y le decía, mire, general, aquellos son traidores. Después venía otro, ese mismo grupo, y le decía, no, los traidores son aquellos. Y Perón que le decía, mire, usted puede tener razón, pero yo no soy juez, yo hago política. Y en política hay que juntar la mayor cantidad de gente en objetivos comunes, que caminen hacia objetivos comunes. Y eso es lo que tiene que hacer hoy el Partido Justicialista. Me parece que ese es el desafío, encontrar ese objetivo común que sin duda tiene que ver con triunfos electorales y con defender políticas que hoy se están dejando de lado. ¿Pensás que la posibilidad de que Cristina vuelva a tener un rol de la política, sobre todo en procesos eleccionarios, va a amalgamar la posición de los distintos PJs a nivel nacional, PJ Capital, por poner un ejemplo claro y concreto, o pensás que la discusión debe trascender a lo que antes se llamaba el kirchnerismo? A mí me parece que primero hay una tentación muy grande de empezar a marcar diferencia entre peronismo y kirchnerismo y digo, hoy esa diferencia, digamos, esa diferencia no tiene mayor sentido. Si uno se identifica como peronista en los puntos estos que marcamos, va a ver que hay una gran coincidencia con lo que se hizo en los últimos 12 años de los gobiernos peronistas, es decir, lo que sucedió en el 45 y lo que sucedió en estos 12 últimos años. Entonces,
¿Cuál es el sentido para nosotros que estamos militando en el peronismo y que queremos que el peronismo vuelva a ganar en la ciudad, en la provincia, en la Argentina, de agudizar esa diferencia? Cristina Kirchner es una referente ineludible del peronismo, fue presidenta de la Nación, implementó políticas importantísimas con un alto impacto en la ciudadanía. Comparado hoy con la devolución del IVA que propone Macri de 300 pesos, que es hasta... trae mucho de desconocimiento de la realidad. En los barrios no hay un POSNE para que a uno le puedan devolver el 300 pesos por la compra utilizando la tarjeta. En la Argentina hay un 30% de la economía que se maneja en negro. Entonces, digo, acá está donde nosotros tenemos que hacer hincapié y marcar los puntos de la oposición. Si son 300 pesos por mes, ¿por qué no se lo dieron directamente a los planes sociales? ¿Por qué no lo aumentaron en 300 pesos los planes sociales en vez de buscar esto de la devolución del IVA a través de una tarjeta? Sí, que además debe ser una gestión del interesado. Claro, digamos, entonces, la ley que se va a discutir respecto de los jubilados. Los jubilados van a tener que ir a transar para cobrar juicios con sentencia. Estas son las cuestiones que me parece que hay que discutir en la Argentina y que el peronismo tiene que marcar agenda. Y así con muchos otros temas. Los de las tarifas, digamos, quizá las tarifas venían atrasadas porque se decidió en un momento no impactar con la suba de tarifas determinadas variables económicas. Era una cuestión que había que discutir porque muchos de los que recibían subsidio eran sectores más que pudientes, pero no hacerlo de esta manera. Te recuerdo también, Juan Manuel, que en un momento de la provincia el peronismo santafesino también chantajeó al inundado a que renuncie, iniciar acciones legales contra el Estado para cobrar subsidios por la inundación del 2003. En el caso de la inundación del 2003, en primer lugar, fue una política universal. Todo el que se había inundado, haya o no iniciado juicio, o tuviera o no iniciado un reclamo administrativo, cobraba un subsidio que se lo cuantificaba de determinada manera. Digamos, vamos a mirarlo por los resultados. ¿Cuántos de las personas que percibieron ese subsidio, que lógicamente frente a una inundación no hay plata que repare muchas de las cosas que uno sufre, pero vamos a ver cuántos juicios quedaron después de que se liquidó el subsidio? Entonces, también las políticas hay que analizarlas desde el resultado. No fueron cuantiosos los juicios. De último, hace unos años se terminaron transando los juicios que había a causa de la inundación. Yo no digo que una plata repare un daño de esa característica, y yo como abogado sé que sobre todo se lo ven en los juicios de daño y perjuicio, en los juicios laborales, cuando uno sufre un accidente o un daño, una acción, no hay dinero que repare esa pérdida, digamos. Pero también es cierto que en ese caso hubo una política universal que trató de compensar al menos el daño material, digamos. Ahora, en el caso de los juicios, ya hay fallos de la Corte, digamos, que dicen cómo tienen que liquidarse las jubilaciones. Digo, ¿no hubiera sido más sencillo decir, bueno, vamos a extender lo que dijo la Corte, nosotros vamos a pagar lo que dijo la Corte en el caso Badaro, por ejemplo, directamente? Y no es así. Se hace una quita. Pero tampoco los 2 años de kirchnerismo lo hizo. No, está bien, pero tampoco chantajeó con quitas o con, digamos, los 12 años de kirchnerismo. ¿Qué se hizo? Bueno, hay un conjunto de juicios, a medida que van saliendo los juicios se van pagando. Se van pagando. ¿Cómo se pagan? Por presupuesto. Es decir, se destinaba un monto por mes y se lo abonaba. El criterio podría ser perfectible, se podría acelerar. Bueno, estas son cuestiones que hay que resolver. Pero acá se cambia el paradigma. Acá es, vos tenés todos estos derechos, pero yo te pago el 60% o el 70% y vos tenés que renunciar al juicio.
Yo no sé cuál va a ser el resultado de la ley porque recién ingresó al Congreso y va a ser materia de análisis seguramente. Pero entonces, vuelvo a la pregunta del comienzo. El peronismo hoy tiene que unificar postura en función de estos temas, digamos, y empezar a tratar estos temas. Y cuando empecemos a tratar estos temas y cuando veamos cómo nos paramos como partido de oposición, se van a ir limando un montón de diferencias que tienen que ver con pertenencia a distintos grupos. Gracias, Pucineri. No, gracias, suerte también en ese cargo. Vamos ahora, hablamos con Juan Manuel Pucineri, flamante presidente del PJ en la capital, asumió esta tarde, veíamos imágenes recién, Scioli, Gioja, Perotti, Silvina Frana, bueno, Ricardo Olivera, por supuesto, como presidente a nivel provincial del PJ, el peronismo que se viene. Pausa.